Así como explicamos en su momento que el ruido a fritura, si ustedes lo escuchaban, no era un problema eléctrico, sino la fritura que estaban haciendo las ranas, me acuerdo. Ahora explicaremos que si escuchan un ruido, un murmullo de fondo, no se preocupen, no es un problema técnico, son los invitados que la están pasando bien mientras nosotros estamos acá. Después compensaremos caminos, pero por ahora si escuchan un murmullo, no se preocupen. Otro personaje que fue parte de este año es nuestro amigo, arquitecto y personaje Marcelo Seiya. Bueno. Porque nos saca, ¿viste? Porque, digamos, la arquitectura vista desde otro lugar, y ¿viste? Desde los, ¿cómo es los garages, pasando por... Hemos hablado de tantas cosas. Sí, hemos sido bastante amplios, ¿no? Hemos sido muy amplios. La temática. Y hoy me decía Marcelo, de esto del camino de la arquitectura, que en realidad uno cree que va hacia la arquitectura, pero en realidad termina yendo hacia otros lugares que jamás, digamos, se hubiera imaginado. Vos estudiaste para arquitecto, en realidad. Vos sabés que a mí en más de una ocasión, al principio cuando la gente te pregunta, che, pero nosotros entramos a veces en un conflicto de incumbencias con los ingenieros, los técnicos, no sabe bien a qué nos dedicamos realmente nosotros. Y yo tenía un discurso preparado antes o mientras estaba estudiando, y que con el tiempo como que lo tuve que ir modificando porque te das cuenta cómo las cosas no son tan como uno pensaba al principio. Yo digo que por formación profesional uno está preparado por la facultad para ser constructor y, digamos, de alguna forma, entre comillas, artista. En el sentido de que, digamos, la arquitectura tiene esa indefinición entre lo técnico y lo estético, ¿no? Porque nosotros estamos preparados básicamente para construir espacios, los espacios que proyectamos, todo se concibe a partir del hecho construido, pero también esto tiene que ser dentro de ciertos cánones de la estética, tiene que ser agradable, digamos, con lo cual y funcional, digamos, donde la parte estética es importante, por eso decimos que un poco somos artistas. Ahora, esto en la medida que vos vas trabajando y que vas ejerciendo la profesión, vos te das cuenta que empezás a tener que asumir una serie de otros roles, profesiones, ocupaciones, para los cuales uno no fue preparado y que sí o sí debe asumir, porque si tenés que vivir de esto, no te queda otra. Por ejemplo... Yo te diría, vamos a ir, después le pido a Mario que nos acompañe con algunas imágenes que, digamos, van a acompañar un poco lo que voy a contar, y así un poco en broma y un poco en serio, ¿no? En realidad, yo creo que una de las primeras profesiones que no tiene que ver con lo nuestro, que terminamos asumiendo, que es la psicología. Nosotros los arquitectos terminamos siendo un poco psicólogos, porque en realidad la gente viene y te cuenta todos sus proyectos, sus ideas, su particular forma de ver las cosas, sus sueños, y uno tiene que aprender a decodificar lo que te cuentan y lo que no te cuentan también, aprender a ser un muy buen escuchador, digo yo, y tratar de decodificar eso para trasladarlo en algo construido, proyectable, que refleje a todos esos sueños en los que en uno se cifran. Por ejemplo, a vos te dicen, no, nosotros no pensamos tener hijos, y vos decís, no, pero ¿será? No, es que uno tiene que estar, por eso te digo que muchas veces lo que te dicen y lo que no te dicen es tan importante, ¿eh? Yo creo que lo que cambia por ahí es el diván por el escritorio, pero en definitiva terminamos siendo un poco psicólogos. Me adelanto algunas imágenes que estamos viendo ahí con el pulgar arriba, médicos. A ver, ¿cuándo uno es médico? Era, bueno, disparatado, sí, disparatado, ¿no? Convengamos, digamos. Pero a veces el enfermo es una casa construida que tiene una serie de problemas o de síntomas, llámale grietas, humedades, descascaramientos, hay problemas de luminosidad, hay problemas de espacio, funcionales. Y la gente te trae ese enfermo y te dice, bueno, a ver, arreglámelo. Claro, sanámelo, ¿viste? Y entonces uno tiene que, a partir de ese diagnóstico que hace uno de los síntomas que ve, tratar de dar una terapéutica que, digamos, que lo lleve a esa mejora o a esa sanación. Yo creo que esto se da particularmente, sobre todo, sobre un hecho construido, ¿no? Claro. A ver, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, ahí aparece una calculadora. En determinado momento terminamos siendo un poco contadores. Yo creo que el proyecto más brillante pierde todo su brillo cuando no lo puedes construir. Claro. Porque ahí se quedan los papeles y la arquitectura se concibe a partir del hecho construido, siempre digo yo. Entonces, en algún momento terminás siendo una especie de asesor financiero de tu cliente, porque vos tenés que administrar el poco o mucho dinero que tenés, últimamente cada vez más poco, y para poder tratar de ver cómo lo administrás, cómo lo gastás, para poder hacer viable ese proyecto que por chico o grande tiene que ser construido.
Entonces uno se transforma un poco en un contador a la fuerza. En otra orden un poquito más disparatado quizás, y uno a veces se transforma también un poco en sacerdote, digo yo. Y esto va a ser más difícil explicarlo. A ver, yo digo que hay un momento muy simple y a su vez muy complicado dentro de la vida del arquitecto, que es, por ejemplo, el momento de elegir colores para una casa, para pintar y demás. A veces la gente, me ha pasado que la familia reunida en torno a uno espera que uno levante la mano al cielo y de la boca de uno salga el color divino. Sea el color que conforme a todo el mundo, el color que le guste a todos. Y yo siempre digo que ese color no fue inventado, porque la verdad que no fue inventado, porque no se ha logrado inventar un color que logre el consenso general. Entonces, claro, a la luz de más de una cara que uno termina viendo, se da cuenta que de sacerdote por ahí te bajan a pay un banda trucho, ¿viste? Entonces por ahí... Pero en definitiva uno termina siendo un poco sacerdote también en algunos aspectos. En otro, por ejemplo, bombero. Fíjate, yo digo, el bombero... ¿Por qué te digo bombero? A ver, yo creo que la obra en sí es un conjunto es una sinfonía de individualidades que yo digo están formadas por material combustible, digo yo, que está dispuesto a arder al menor roce, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, las individualidades son desde el dueño de casa, el arquitecto, pasando por el constructor, el yesero, el electricista, el pintor. Todos estos están en continua interacción y muchas veces uno como arquitecto tiene que ir a hacer de bombero para tratar de que cuando saltan las primeras chispas de roces, de malos entendidos, no nos gane, que no nos lleve puesto el incendio, ¿no? Yo quiero hacer una pequeña aclaración, señor director. Venga, por favor, a cámara plena, si usted es tan amable. ¿Sabes por qué? Quien no ha construido, no ha llevado adelante un proyecto, sea una casa pequeña, sea una casa grande, lo que fuere, o quien no ha hecho nunca una reforma con albañiles en su casa, no sabe quizás o no percibe de lo que estamos hablando. Básicamente, supongamos que vos querés hacer tu casa. Bueno, supongamos que haces una reforma en tu casa. A los 3 meses querés echar a todos y te peleás con todo el mundo y te querés matar, digamos. Por eso cuando hablamos de incendio, hablamos de este tipo de cosas. Y solamente usted, mi querido amigo, va a comprender este lenguaje el día que haga alguna reforma. Si no la hizo ya, se va a acordar de Marcelito Sella y de este programa, porque eso pasa. El estrés que te genera y esos chispazos encienden la llama, y de hecho yo conozco gente que los ha echado a todos. Literal, no una vez, 2 veces, o sea, 2 equipos de albañiles. No, ocurre los echó a todos. Sí, lamentablemente, viste que uno cuando transcurre la obra no tiene la misma energía que tenía y la buena voluntad que tenía al principio, entonces ya el polvillo no te resulta tan gracioso o los ruidos como cuando te propusiste al principio que no ocurriera así. Totalmente. Así que bueno, en definitiva, uno termina asumiendo esta serie de roles y llego al último, digamos, para mencionar uno más, que es a veces el depallador. ¿Perdón? El depallador, lamentablemente. A veces uno no lo quiere asumir, pero bueno, llega un momento que después de haber tratado de buscarle todas las explicaciones a lo que no tiene explicación, uno termina agarrando una guitarra y guitarreando alguna explicación llena de tecnicismos y demás, como para disfrazar que a uno se le terminaron los argumentos, porque, bueno, las cosas ocurrieron porque vaya a saber por qué cosa de la vida. Y bueno, son esos momentos que uno no quiere llegar, por suerte no es tan a menudo, y uno trata de encontrar una explicación a todo, pero bueno. En definitiva, esta carrera, digamos, más allá de la humorada con que uno lo toma, es gratificante, porque yo creo que yo particularmente me siento privilegiado para poder hacer algo que me gusta, para lo cual estudié y vivir de eso. Pero tiene una serie de alternativas donde uno termina asumiendo estos roles para los cuales uno no fue preparado académicamente, pero que bueno, sobre la marcha los tiene que ir asumiendo. Me encantó, me encantó, me encantó. Claro, así quedás después de 3 meses. Marcelito, bueno, muchas gracias. Un placer. Hacemos una pausa comercial muy breve. Venimos enseguida, no te vayas.